explicaré el tema 11, 12, 13, 14 y 15. Iniciaré por el tema 11. Y todos estos han sido resumidos en puntos importantes. Hay algunos más. En algunos temas hay más puntos que en otros. Iniciamos con el tema 11. En 1958 inició el desarrollo estabilizador. Esto fue desde ese año hasta 1970. El Producto Interno Bruto subió 3.4%. Era la era de oro capitalista. Porque no solo México subió su Producto Interno Bruto, sino también otros países de Europa. Creció el sector industrial, aumentó el salario real y el trabajo se dividió. Hubo una participación del gobierno, empresarios y los sectores sociales. Fue una época de crecimiento económico y una estabilidad política. Después, con Luis Echeverría, se planteó una nueva propuesta, el desarrollo compartido. Este abarcó de 1971 a 1976. Este modelo económico no logró su objetivo. El crecimiento económico con inflación fue un crecimiento económico con inflación considerable, del 14.2%. El crecimiento acelerado del 76 al 82 empezó con una devaluación y una inflación en 1976. José López Portillo optó por el endeudamiento político. México cayó en sobreendeudamiento por el petróleo. Eso fue el tema 11 y continuaré con el tema 12. En el tema 12, el Estado benefactor ayuda a los intereses de la comunidad. Un Estado benefactor era un Estado que ayudaba a la comunidad. El Estado benefactor se consolida en el siglo XX y lucha por los derechos sociales. Se fortaleció en los 50 y 60 y se creó el IMSS y el ISSSTE. Se reduce la mortalidad infantil y se reduce el analfabetismo. Hay un crecimiento urbano e industrialización. Empezó desde los 40, se acompañó de grandes ciudades creciendo y surgiendo de nuevos estilos de vida. En 1952 se inaugura la ciudad universitaria y en 1953 la colonia Ciudad Satélite. Cambia el estilo de vida mexicano a uno más moderno. El agro mexicano. La Constitución de 1917, el artículo 27, dominio del suelo y subsuelo. Lázaro Cárdenas impulsó el reparto de tierras en ejidos, le dio créditos a familias campesinas. La crisis de los campos creó migración a Estados Unidos y a las grandes ciudades. Se interesaron en el campo y luego lo abandonaron. ¿Qué es lo que ocasionó? A finales de los 70, 3/4 de los mexicanos vivían en las ciudades. Tema 13. Política educativa. Artículo 3. Derecho a la educación. Básica, laica y gratuita. Después de la Revolución, la alfabetización era la tarea más importante del Estado. Se crea la Secretaría de Educación Pública, SEP. Cárdenas se interesaba en la educación rural. Crece la educación superior con la creación de la Ciudad Universitaria y el Instituto Politécnico Nacional. Escuelas nacionalistas se crean. Ávila Camacho quiso unir a los mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial. De 1936 a 1970, la educación creció. Se daban libros de texto para escuelas primarias, hubo reformas educativas, y esto. Para el tema 14, la democratización. Crisis del sistema político y su transición a la democracia. La democracia es una forma de gobierno adoptada por la mayoría de países. Implicaba un régimen político donde el poder está limitado por una constitución. La población elige a sus representantes por sufragio libre en contiendas públicas. Hay libertad de prensa y derechos de ciudadanos. Las elecciones de 2000 lanzaron a México a la democracia. Esto significa que México no siempre fue un país democrático y recientemente se ha implementado. El PRI tuvo más de una crisis donde algunos dirigentes se salieron y crearon el PRD. La masacre de Tlatelolco del 68 fue una protesta de alumnos donde se creó una revuelta y granaderos
masacran a los jóvenes tratando de impedir esta revuelta. La propuesta de estos jóvenes era la democratización de México. Después de esto, se crea el EZLN, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Demandaba ciertos derechos básicos para los grupos indígenas. Las protestas del EZLN se formalizaron con el levantamiento en armas de los campesinos e indígenas el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Estos últimos eventos fueron decisivos para el México democrático. Para México democrático tuvo que haber una masacre de jóvenes y levantamientos armados. Tema 15. La globalización. La globalización crea los modelos neoliberales. El mundo se globaliza y el Estado se debilita. Se debilita a causa del liberalismo económico. A partir de los 80s, América Latina inicia el progreso de modernización del Estado. Reformas de primera generación. El Estado libera el mercado y se crea el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Las de segunda generación. Apertura comercial e inversión extranjera. Las de tercera generación. Regresa el PRI. Reformas en materia laboral, fiscal, financiera, educativa, energética y en telecomunicaciones. La globalización también amplía efectos negativos como el desempleo y la pobreza. El cierre del pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, incrementó el desempleo y contribuyó al aumento de migrantes. Y eso ya es todo. Estos fueron tema 11, 12, 13, 14 y 15.